Hola, buenas tardes. Si les parece, vamos arrancando. Ya somos 45, que es más o menos lo que hay en todas las clases. Nosotros somos Yamil, Andy y yo, Ale. Vamos a dar el taller de medio interno, el cual nos tutoriaron las chicas, Ale Alancay, Alecano, Emi, Carla, Juli. Y un poco nos ayudó también Abu Yayev. La idea de nuestro taller en cuanto a los objetivos eran problematizar, proyectar y construir. En cuanto a lo que es problematizar, la idea es plantear interrogantes disparados por situaciones clínicas, ver cómo las abordaríamos y cuáles serían sus soluciones prácticas. En cuanto a proyectar, poder elaborar en conjunto un método de lectura e interpretación del medio interno. Y en cuanto al construir, tratar de remarcar y llevar a cabo que la construcción del conocimiento es algo colectivo y que lo hacemos entre todos día a día en nuestra labor. La modalidad es medio naïve, pero es lo que se nos ocurrió, es elige tu propia aventura. La idea es que acompañemos a Simón durante una guardia. Ella es una residente de 29 años y hoy justamente estaba de guardia. A las 5 de la tarde de su guardia la llama por teléfono Emilce, la enfermera, que estaba muy enojada porque llegaron 2 internaciones y nadie le había avisado. Una de ellas era un bebé de 1 mes, que la mamá dice que estaba con vómitos hace 2 días, que lloraba todo el tiempo y que quedó en la 904. Y el otro era un nene de 7 años con diarrea, que estaba con fiebre en ese momento, no es COVID, y quedó en la cama 909. La idea a partir de ahora es que ustedes vayan votando y nos vayan diciendo qué es lo que debería hacer Simón en esta guardia. Empecemos por acá. ¿Cuál paciente veríamos primero? Bueno, acá no nos hicieron la votación. No importa, no importa. Porque lo escriban en el chat. Bueno. Que lo escriban en el chat. Después no sé si está, pero no casi esta otra. Bueno, ¿a qué paciente veríamos primero? Puesto que esta votación no quedó. Volver a así lo ven. Había uno que ya se lo ABC. ¿Lo borraste? ¿Qué van diciendo? Ahí no sé. ¿Ahí está en el chat, no? 444-904-44. Bueno, vamos a la nueva. La de un mes. Bueno, en un breve triage todos eligieron el 404. Vamos a ver al niño, que es el paciente de Yami. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir entonces con el paciente de la cama 904. Es Lisandro, tiene 1 mes, es un recién nacido a término, adecuado para la edad gestacional, sin antecedentes perinatales relevantes, tiene un buen progreso ponderal previamente sano, que se alimenta a lactancia materna exclusiva. Lisandro presenta 72 horas de vómitos alimenticios luego de la lactancia con empeoramiento en las últimas 24 horas. Refiere llanto constante que calma al ponerlo al pecho. Al examen físico está en regular estado general, vigil, reactivo, llorando, que calma en brazos de su mamá. Los signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 150, una frecuencia respiratoria de 40, una saturación de oxígeno de 98 aire ambiente, está afebril y presenta un peso al ingreso de 3,970 kilos con un peso previo de 4,100 kilos. Insuficiencia cardiorrespiratoria, abdomen blando, depresible, indoloro, ruidos hidroaéreos positivos, presenta vómitos alimenticios, diuresis disminuida, mucosas semihúmedas, fontanela ligeramente deprimida y el resto sin particularidades. Bien,
¿Cuál sería la sospecha diagnóstica del cuadro que les puse? Y acá sí tenemos votación. ¿Quieres relanzar la votación con él? Relanzarlo. Ahí está. ¿Votado en Excel? No, ya hay un 60. Pone finalizar un 80 poner. Sí, Bueno, ahí finalizo la votación. compartir el resultado. Bien. Acá preguntan cuánto era el horno peso, que no se acuerdan. Precio previo 4 400. kilos, 4 kilos 100. Bien. Bueno, acá la mayoría eligió la hipertrofia pilórica, sí. Otros eligieron la gastroenteritis aguda. La idea es más o menos aclarar una gastroenteritis aguda. Podríamos descartarla primero porque para la edad del paciente no sería la etiología más frecuente. El paciente solo presenta vómitos, no presenta registro febril, no presenta tampoco diarreas. En cambio, para la hipertrofia pilórica tenemos el sexo masculino, tenemos la edad del paciente, que se puede presentar desde los 20 hasta los 40 días aproximadamente. Tenemos los vómitos alimenticios y el hecho de que una vez que vomita, calma cuando lo vuelvo a poner al pecho. O sea, el paciente se sigue quedando con hambre, por lo que el diagnóstico más acertado sería la hipertrofia pilórica. Bien, ¿cómo abordaríamos el diagnóstico? Nada, acá para aclarar, si el diagnóstico gol estándar para la hipertrofia pilórica tenemos que tener en cuenta que es la ecografía. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. De ahí en más, bueno, como es la clase de medio interno, podríamos pedirle laboratorios, que es el siguiente. Bien. Bueno, ahí se los muestro y necesito que lo empecemos a analizar. Bien. Ahí se lo pusimos abajo. Necesito que me digan cuál es el trastorno primario que vamos a tener. Vamos a realizar otra votación. Bien. Mientras van votando, tenemos que tener en cuenta que todo trastorno del medio interno tiene que tener un análisis sistemático. Lo primero que tenemos que ver es que todo medio interno tenga una coherencia interna. Por lo general, la coherencia interna lo sacamos con la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que no lo hacemos porque, bueno, por los aparatos que tenemos en el hospital y todo, no necesitamos hacerlo, pero estaría bueno de vez en cuando ponerlo en práctica. No lo vamos a desarrollar en el taller porque es algo más con un fin clínico. Segundo, ver si estamos ante qué tipo de trastorno, si es un trastorno primario, si es un trastorno mixto. Bueno, ahí finalizamos la votación, que la mayoría de ustedes... Bien, votó acertadamente que es una alcalosis metabólica. Bien. Bueno, acá tenemos entonces la alcalosis metabólica, vemos que tenemos un aumento primario del bicarbonato y un aumento secundario de la presión de dióxido de carbono como una respuesta compensadora. Ahora, esto es una alcalosis metabólica con alcalemia, dejando siempre en claro que la alcalosis es un proceso y la alcalemia es el resultado de ese proceso que se lleva a cabo, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, ¿el trastorno es simple o mixto?
Es lo mismo. Sí, por ejemplo. Básicamente compensa una comunicación. Más interpretación todavía. Bueno, sí. Tan filosos. Está peleado, ¿eh? Capaz que algunos están confundiendo con la compensación adecuada. Igual salen las votadas, ¿no? Sí, 54%. 54%. No veo. Sí, 54%. Se las dio 59. Voten todos. Me cerró, me estaba votando. ¿Qué me cerró? ¿Por qué? ¿Qué me cerró? ¿Cerramos acá? 55. No. Voten, mierdas. Esa no es mi estamos tan afirmativos. Si no agarraron el normativo, pierden. Sí, ya me dale, voten. Es anónimo, no pasa nada. Esa barbaridad, Fabi. Ahí está, ahí estamos en el 70. ¿Listo? Sí, cortamos. Bueno. Finalizamos. Entonces, y ahí compartimos para la mayoría de ustedes, sería un trastorno simple y con una compensación adecuada. Bien. Bien. Entonces acá vamos a tener que, para ver si la compensación es la adecuada o no, vamos a sacar el PCO2, que lo podemos hacer o con esta fórmula que tenemos acá, que es 0,7 por el bicarbonato más 21, más o menos 1,5, o lo podemos hacer sabiendo que por cada punto que aumenta el bicarbonato, aumenta de 0,5 a 0,8 la PCO2, lo que nos va a dar una PCO2 esperada entre 45,5 o 48, por lo tanto nuestra PCO2 está dentro del rango, o sea que estaría compensando. Bien. Ahora vamos a lo que es la alcalosis metabólica, que es el tema que se corresponde con este caso clínico. Bien, sabemos que la alcalosis metabólica es un proceso fisiopatológico que se lleva a cabo por el déficit en los hidrogeniones extracelulares, es un déficit primario de los hidrogeniones extracelulares que se puede llevar a cabo o por el aumento del bicarbonato o por el déficit primario de la pérdida, digamos, de los hidrogeniones. Podemos decir que esa pérdida es la pérdida de cloro. Entonces, bien. Lo que tenemos que tener en claro siempre con la alcalosis metabólica es que más allá de que tenemos un mecanismo que nos va a llevar, o sea, vamos a tener un proceso que nos va a llevar a esa alcalosis metabólica, que en el caso de nuestro caso clínico serían los vómitos. Perdemos cloro por los vómitos, pero toda alcalosis va a tener un mecanismo que la va a perpetuar. En este caso vamos a tener, por ejemplo, la depresión del volumen que tenemos con esos vómitos, lo que lleva a nivel renal la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la aldosterona lo que hace es absorber sodio, potasio, absorbe sodio y agua, eliminando cloro. No, eliminando potasio, perdón. Entonces tenemos que tener en claro que toda alcalosis metabólica va a estar acompañada por una hipopotasemia.
Bien. En cuanto a la clínica es inespecífica, es más frecuente cuando es grave, con un pH por encima de 7,60 y se va a asociar a la depresión de los iones, tanto potasio como calcio. El principal foco de la clínica va a ser el sistema nervioso central, aunque por lo general no llegamos a ver esos focos, pero vamos a tener como una clínica previa, donde van a aparecer los calambres, las paresias, la tetania. Luego vamos a ir con letargo, confusión y la arritmia. Bien. Este algoritmo que le pusimos acá es más bien un algoritmo diagnóstico, como para que una vez que ustedes reciben ese medio interno, puedan ir descartando patologías o que vayan sumando puntos y los vayan ayudando. Como dijimos entonces, la alcalosis metabólica se da o porque hay una ganancia de bicarbonato, una ganancia de álcalis, o porque se están perdiendo hidrogeniones, se está perdiendo cloro. La ganancia de álcalis es algo iatrogénico y no es para nada frecuente, así que no lo vamos a desarrollar. Nos vamos a enfocar más que nada en la pérdida de los protones. Bien, cuando tenemos una pérdida de cloro, lo primero que tenemos que preguntarnos es por dónde se pierden esos cloros. Vamos a tener dos vías, o la vía renal o la vía extrarrenal. La principal manera de diferenciar si es renal o extrarrenal, y la clínica no nos ayuda, porque siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente es el principal machete, por así decirlo, para ver dónde estamos parados. Entonces, si la clínica no nos ayuda, queremos ver por dónde está perdiendo el cloro, vamos a hacer mediante el cloro urinario. Si tenemos un cloro urinario que es menor a 10 miliequivalentes, la vía va a ser extrarrenal. La puede estar perdiendo por vía cutánea, como es frecuente en los pacientes FQ que pierden por transpiración, o puede ser, como en el caso de nuestro paciente, por vía gastrointestinal, como por ejemplo los vómitos. Si tenemos un cloro urinario que es mayor a 20 miliequivalentes litro, la vía va a ser renal. Entonces, si sabemos que es renal, ahí vamos a pasar a una segunda dicotomía, por así decirlo, que es donde vamos a tener que tomar la tensión arterial. Vamos a dividirnos en tensión arterial alta o en la tensión arterial normal. Si la tensión arterial es normal, nos vamos a ir por el lado de diuréticos, pacientes posthipercámnicos o ya por algunas tubulopatías. Si tenemos una hipertensión arterial, el tercer paso para que nos ayude en cuanto al diagnóstico es ver cómo están los dosajes de renina y aldosteronas. Si tenemos una renina y una aldosterona alta, nos podemos inclinar hacia el lado de la estenosis de la arteria renal, una hipertensión arterial maligna o un tumor productor de renina. Podemos tener renina y aldosteronas bajas, donde vamos a tener síndrome de Lidl o el exceso de corticoides. Y por último podemos presentar renina baja y aldosterona alta, que nos va a hablar de un hiperaldosteronismo primario. Esto, como le dije, es como un algoritmo más para clínico. Bien, ¿cómo lo vamos a tratar? La clasificación de cloro sensible o cloro resistente se basa en este abordaje terapéutico y en cómo responde el paciente a la fluidoterapia. Vamos a tratar al paciente, vamos a reponer los déficits con solución fisiológica. Siempre tener en cuenta que este déficit vamos a hacerlo con toda aquella solución que tenga más de 90 miliequivalentes litros de cloro. Como sabemos, la solución fisiológica tiene 153 miliequivalentes, así que reponemos el déficit con la solución fisiológica. Después tenemos aquellos que son clororesistentes, que lo primero que hay que hacer es corregir la causa y luego aportamos el cloruro de potasio. Y por último, perdón si hablé muy rápido, para tener en cuenta acerca de la hipertrofia de píloro, en una primera instancia lo esencial es reponer el déficit hídrico de nuestro paciente y corregir el medio interno. Tenemos que tener en cuenta que no constituye una urgencia quirúrgica y
que idealmente se requiere para el ingreso a quirófano un pH menor a 7,50 con un bicarbonato menor a 30. Eso es porque siempre estamos como muy apurados para que el paciente ingrese a quirófano cuando los tenemos en la sala. Tenemos que tener en cuenta que valores superiores se asocian a mayores complicaciones intra o postquirúrgicas, al igual que si sobreviene una acidosis metabólica. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre alcalosis metabólica? Sí, que se activen los micrófonos. ¿Preguntan algo, ¿vale? No, está esperando la luz. No, bien, que tiene problemas para que le salga la encuesta, pero... ¿A todos le dio la compensación cuando hicieron la encuesta y demás? ¿Tienen alguna duda? Sofi Terini dice que no tiene ninguna objeción ni nada, pero que le encanta el equipo. Gracias, Sofi. Te amo. Bueno, nada. Ahí seguimos entonces ahora con el siguiente paciente. Dice acá Jiménez. Dice un comentario de caso de los pacientes con hipertrofia pilórica, dejarlo al paciente con zona cerrada, porque ocurrió que en alguna ocasión se quedó con una zona nasogástrica abierta y no corrige el medio interno. Bien. Nada, si acá nos leía Ale Cano lo que dice Jime en el chat, sí, eso es importantísimo. Si dejamos la sonda nasogástrica abierta, la pérdida de cloro continúa y el paciente no corregirá el medio interno. Es lo que todas las pérdidas gástricas, ya sea por sonda o por vómito o lo que sea, se engloban en lo que es el síndrome de pérdida gástrica y básicamente se caracterizan por eso. Bueno, si no hay ninguna duda, Simón va a seguir al siguiente paciente, que en la cama 909 lo estaba esperando Agustín, de 7 años, que no tiene antecedentes personales, familiares ni medioambientales de relevancia, y es un niño previamente sano y eutrófico. Él consulta por diarrea y fiebre, con un inicio con vómitos hace 4 días y dolor epigástrico, que en los últimos 2 días se le sumaron diarreas y fiebre. Refiere cuando consulta que ya no está más con vómitos y además niega cualquier consumo de medicina folclórica. Al examen físico, Agustín se encuentra en regular estado general, vigil, aletargado, con una cardíaca de 120, una respiratoria de 35, saturando 98% de aire ambiente, subfebril con 37,8 grados y pesa 22 kilos 900 y no tenemos un peso previo. Se encuentra en insuficiencia cardiorrespiratoria con pulsos periféricos presentes, está taquipnéico pero sin ruidos agregados, el abdomen está blando, depresible y ligeramente doloroso de forma espontánea sin aumento a la palpación, con ruidos hidroaéreos aumentados. Diuresis se refiere disminuida, mucosas semihúmedas, ojeroso y con signo del pliegue positivo. Resto sin particularidades. Bueno, en base a este paciente, ¿qué les parece que sería la interpretación diagnóstica? A ver qué ponemos la pregunta. No. Ahí está. No, esto fue Simón, no sé si por la foto tendría que haberlo sospechado que es pre-COVID, pero bueno. ¿Cómo? ¿Te aparece la votación, Miguel? Sí, aparece. Bueno. Sí, pero eso es porque no lo estudiar. Bueno, esperamos un poquito más. Vamos a ver el paciente, porque fíjense que llevamos a minutos y como Sí. En el 70.
Bueno, vamos cortando la votación. A ver. Bueno, la gran mayoría votó que le parece que es una gastroenteritis con una deshidratación moderada grave. A ver. Ahí está. Y también así lo interpretó Simón en su momento. Bueno, pusimos este cuadro para siempre tener en cuenta de cómo clasificar las deshidrataciones entre leves, moderadas y graves, que esto ya todos lo deberíamos saber, pero bueno, siempre se prestan a confusiones porque son parámetros que no están bien determinados a veces. Nada, para pegar un breve repaso, esto es algo que tenemos que ver cómo está el paciente, principalmente las mucosas, tenemos que ver como pacientes más chicos, la fontanela, en el caso de nuestro paciente no se la vamos a evaluar, el signo del pliegue, que es algo más tardío, y lo que más nos importa a nosotros es siempre la pérdida de peso, para objetivar así si es leve, moderado o grave. Y después ya en pacientes más graves nos vamos a fijar el relleno capilar y la diuresis, además del sensorio, sospechando una gravedad aún mayor. Pero bueno. En este paciente en particular, ¿qué les parece? ¿Amerita hacer estudios complementarios o no? Y ahora vamos a otra votación que no me aparece, esa. A ver. Me faltó una sola. Mati, algo pregunta si hizo caca con sangre el paciente. No, Mati, no. La catarsis estaba bien. O sea, no, pero... Lo hizo con sangre. No vamos a entrar en más detalle. Manu nos recuerda el paciente tenía vómitos y diarrea. Sí, había empezado con vómitos hace 4 días y los últimos 2 se le agregó diarrea y después cortaron los vómitos. No se puede volver al año cuando son físico, ¿no? No, sí, minimizar la batalla. Vuelve a tratar. Ahí, borra. Y ahora como vuelvo a la... Ahí está. Bueno. De la votación. Claro, lo puedes sacar. Bueno, vamos finalizando la votación. Que la mayoría votó que sí, que amerita estudios de laboratorio este paciente. Sí. Nosotros estuvimos buscando y una buena forma de clasificar las deshidrataciones es cuando están dadas por diarrea o por otras causas que no sean diarrea. En los pacientes que tienen una deshidratación por diarrea, la indicación de estudios de laboratorio se da cuando es una deshidratación grave con compromiso hemodinámico, una deshidratación que tiene sospecha de hipernatremia, un paciente que presenta clínica de acidosis, cuando se sospecha de tóxicos, cuando se sospecha una clínica o una epidemiología de Yu, como Mati, o cuando un paciente tiene comorbilidades. En este paciente que se encontraba taquipneico y tenía un sensorio alterado, a nosotros nos parecía que sí, estaría bueno hacer un laboratorio sospechando que puede llegar a tener una acidosis. Y a Simón también le pareció lo mismo, no le gustaba el sensorio, no le gustaba que esté taquipneico, entonces le pidió un laboratorio.
Después nos llega este laboratorio, que lo que nos interesa ahora en este momento es el medio interno, así que vamos a analizarlo, a ver qué les parece. Lo mismo. ¿Cuál les parece que es el trastorno primario que está teniendo acá Agustín? Vamos a botar de vuelta. No. Bueno, vamos cortando acá la votación, ya bastante rápido votaron acá. Y por decisión unánime se sospechó de una acidosis metabólica. Muy bien. Vamos acá, acidosis metabólica. Y bueno, vamos analizando un poquito el gas y una acidosis metabólica, que acá tenemos que tener en cuenta cuál es el trastorno primario, que es que hay un descenso del bicarbonato, con una posterior respuesta compensadora que va a descender la PCO2. Esa es la fisiopatología en sí de una acidosis metabólica. En este caso condiciona acidemia, que como ya habíamos comentado siempre, la acidosis es un proceso fisiopatológico que puede o no llevar a un resultado que sería la acidemia. Pero bueno, este trastorno, ¿les parece que es un trastorno que es simple o mixto? Y otra vez, vamos a votar, se van a cansar de votar. Bueno, en realidad es si compensa o no la votación, pero es lo mismo, chicos, ustedes lo entienden. Rápido para calcular. Qué rápido para sacar cuenta, chamuceros. Lo deben tener en una aplicación, por eso la aplicación de Tincho. ¿Qué quiere? Dale, amor. Uno que están calculando en serio. Está muy bien. Bueno, vamos cortando acá la votación. Y no estuvo tan peleado como la anterior, pero sí, si la compensación es adecuada. Entonces decimos que es un trastorno simple. ¿Qué es lo que tenemos que ver en una acidosis metabólica? Tenemos que calcular si está compensando correctamente. Para calcularlo está esta fórmula 1,5 por el bicarbonato más 8 más menos 2, o la fórmula práctica sería que por cada punto que desciende el bicarbonato desde 24, la PCO2 debería descender entre 1 a 1,5. Entonces, calculándolo así, la PCO2 esperada en este paciente sería de 24,5, y podemos decir entonces que está compensando adecuadamente.
Ahora, siempre es importante en la acidosis metabólica evaluar el gap. Este gap, ¿qué les parece que es? ¿Un gap normal o un gap elevado? Y les pongo ya la última votación, les prometo. Primero que votó, está votando por Silvia, era yo. Acá las jefas están pidiendo después la hoja de cálculos de cada uno, si no, no aprueban el año. De vuelta a pantalla, ¿eso les parece a cada uno? Marte, creo. ¿Y el 22% va votando? 33. La próxima va a ¿57? 57. Sí, sí. Bueno, vamos cortando ahora. Y por amplia mayoría votaron que sería un gap normal. A ver. Vamos entonces acá, gap normal. Y para tener en cuenta acá el gap, ya como deben saber, es la diferencia entre los cationes y los aniones, que el cation más importante es el sodio. Se puede utilizar el potasio para esta cuenta, pero también se puede desestimar, no pasa nada. Y los aniones sería el bicarbonato y el cloro. La diferencia entre estos tiene que dar 12 más menos 2, y en el caso de este paciente nos da que es un gap de 12, por lo cual sería un gap normal. Bueno, entonces poniéndole nombre y apellido, como nos gusta decir a nosotros, Agustín vino con una acidosis metabólica parcialmente compensada, con un gap normal que condicionaba acidemia. Ahora hablando un poquito más de la teoría de sobreacidosis metabólica, la acidosis metabólica, como ya todos saben, es el aumento de la concentración de los hidrogeniones, ya sea por la pérdida de bases o por la adición de ácidos. ¿Cómo se va a presentar un paciente con una acidosis metabólica? Principalmente se va a ver afectado el aspecto respiratorio del paciente, debido a que va a estar, para compensar, queriendo lavar bicarbonato, así que va a estar con taquipnea, polipnea, y en casos más graves puede presentarse con una respiración de Kussmaul. Y después tenemos sintomatología más inespecífica, como es la debilidad, inapetencia y náuseas y vómitos. Algo de la clínica a tener en cuenta es que en casos más graves, cuando ya tiene un pH de 7,20 o menos, se puede presentar con depresión de la contractibilidad miocárdica o con fenómenos vasomotores. Bueno, como ya vimos, la disminución primaria del bicarbonato sería, el trastorno primario es la disminución del bicarbonato, que posteriormente va a haber una disminución de la PCO2 como una respuesta compensadora, y bueno, la fórmula para ver cómo sería esta respuesta, o 1 o 1,5 por cada punto de bicarbonato que desciende. Bueno, y ante toda acidosis metabólica, siempre nos tenemos que preguntar, ¿el bicarbonato lo estamos perdiendo o se está titulando? Ahora,
¿Cómo vamos a saber esto? Con el gap. Como ya dijimos, la diferencia entre los cationes y los aniones que tiene que dar 12 más menos 2. ¿Qué pasa? Si tenemos un gap normal, vamos a inferir que el paciente está perdiendo bicarbonato, ya sea por una causa digestiva o renal. Eso lo vamos a ver después con la clínica. Pero en cambio, si tenemos un gap elevado, el paciente va a estar titulando este bicarbonato por ganancia de ácidos que pueden ser endógenos, como por ejemplo una cetoacidosis o una sepsis, o exógenos, como por ejemplo consumo de aspirina. Y no mucho más. Hablando un poquito así, un paneo general, mismo pusimos acá el algoritmo de acidosis metabólica. Lo principal que tenemos que ver, como dijimos ya, siempre ordenados. El trastorno primario, que es la disminución del bicarbonato, y bueno, posteriormente la disminución de la PCO2. Ahora, el bicarbonato está descendido por la ganancia de ácidos o por pérdida de bicarbonato, ganancia de ácidos endógenos exógenos, y vamos a tener un gap elevado. O normoclorémico, un cloro que va a estar, va a ser el 75% del sodio. O la pérdida de bicarbonato, que puede ser por causas gastrointestinales o renales, que vamos a tener un gap normal o hiperclorémico, que es un cloro que está por arriba del 75% del sodio que presenta ese paciente. Bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿qué pasa con los iones de este paciente? Y la realidad es que la vamos a dejar para la próxima, para no extender más la clase. Quizás ahora podríamos abrir a ustedes si quieren hacer algún comentario, contar algo o explayarse acerca del análisis del medio interno. Lo que quisimos nosotros remarcar, tanto con el desarrollo del Power como con la exposición de los chicos, en repetidas ocasiones, es que el medio interno requiere de una lectura sistemática. Si bien la clínica del paciente es mandatoria y cada paciente es único e irrepetible, el medio interno se puede leer de una forma sistemática y esto es lo que nos facilita su entendimiento. Y a su vez nos brinda una facilidad de lectura si entendemos que todo se da en base a preguntas dicotómicas. Es decir, que tienen solamente dos respuestas y eso nos va llevando a lo largo del camino del análisis. ¿Es una acidosis o es una alcalosis? Si es una alcalosis, ¿pierde protones o gana bases? Si es una acidosis, ¿pierde bicarbonato o gana ácidos? ¿El gap está normal o está alterado? Y así sucesivamente. Ahora, si quieren charlar algo, y acá les dejamos un link de una plataforma que se llama Padlet, en la cual nosotros pusimos los apuntes que fue haciendo Simón a lo largo de la guardia, que son todos los algoritmos que utilizamos para armar la clase. Ustedes pueden entrar a esta plataforma y abrir el algoritmo que se les antoje, desde las disnatremias, hipocalemias, hasta los trastornos del medio interno, como las acidosis, comentarlos, subir casos clínicos y lo que quieran. La idea es, como planteamos al inicio, construir el conocimiento entre todos y que esto sea algo dinámico y que persista. Ahí Mati, levanto la mano. No, que hable. Activate el micrófono, Mati, directamente. Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, muy buena la clase, la verdad me gustó mucho, bien práctica. No, con respecto a justo al último caso que Andy habló del gap, cuando tenemos un paciente con un gap elevado, la verdad que nunca lo había escrito en ningún lado, pero lo hemos hablado justamente con vos, Ale, y lo hemos hablado con Mariano y con Agustín, que cuando vemos un gap elevado, hay maneras de discernir si es de endógeno o ya empezamos a sospechar en algo exógeno, como es una intoxicación. Creo que era el gap por encima de 20, no sé si está Agustín conectado como para aclarar esto, pero no sé si ustedes lo habían leído o lo encontraron en algún lado, porque yo lo busqué en algún momento y no lo encontré.
La verdad, por ahí si alguien más quiere comentarlo, yo no encontré bien para diferenciar con el gap entre la adición de ácidos exógenos o endógenos. Lo que sí he visto por ahí en la práctica o que he escuchado comentar sobre todo del agente de tóxico es que en las intoxicaciones lo que nos suele ser de gran utilidad es el exceso de bases. Suele estar mucho más negativo en las intoxicaciones el exceso de bases y a su vez suelen responder mucho menos a la terapéutica porque por lo general las células del organismo no tienen receptores para los ácidos exógenos y todos se tienen que tamponar a nivel plasmático. Entonces llevan por lo general de 48 a 72 horas en responder completamente, cosa que la adición de ácidos endógenos no. No sé si alguien más lo puede ampliar o tiene alguna otra visión de esto. Si quieren yo digo alguna cosa de eso, ¿vale? Primero, no sé si lo dijiste, Andrés, pero hay un punto importante que no sé si tocamos, que era respecto al anión gap, de primero conocer lo que es el anión gap normatizado o esperable para el paciente. Que eso está bueno porque en realidad después hay otras fórmulas que se pueden hacer si uno tuviera en cuenta esto. Acuérdense que este anión gap de 12 más menos 2, que sería el valor normal, está compuesto principalmente por lo que es la carga negativa de la albúmina y también por algunos otros ácidos orgánicos e inorgánicos, pero se dice que el valor normal es de 12 siempre y cuando el paciente tenga una albúmina de 4 y un pH de 7,40. Si no, lo que uno tiene que hacer con el anión gap es justamente ajustarlo a la albúmina y al pH del paciente, sabiendo en realidad que si partimos de una albúmina de 4, por cada punto que baja la albúmina, el anión gap baja 2,5 puntos. Y respecto al pH, por cada 0,1 que baja el pH del paciente, baja 1 punto el anión gap. Lo digo porque a veces si no uno puede interpretar un valor normal cuando no lo es. Demos un ejemplo fácil. Si un paciente tiene un pH de 7,10, habría bajado 0,3 puntos, lo que es el pH, y por lo tanto el anión gap normal para ese paciente sería 3 puntos menos, o sea, sería de 9 más menos 2. Eso es lo que se llama el anión gap normatizado o esperable, y eso me permite después ver otro cociente que se suele utilizar, que es el cociente o razón delta-delta, que tiene que ver con el delta gap sobre el delta bicarbonato, que esa cuenta en realidad me permite saber el mecanismo de la acidosis, mejor dicho, me permite saber si el mecanismo de la acidosis metabólica es puramente de causa de adición de ácidos, sean endógenos o exógenos, o si además tiene que ver con una pérdida de bicarbonato y por lo tanto una hipercloremia. Yo esa cuenta siempre me la acuerdo, intento acordármela fácil, porque como dije es el delta gap sobre el delta bicarbonato respecto al gap, sería en realidad el gap real del paciente menos el normatizado, y eso lo dividiríamos por el bicarbonato normal, que es 24, menos el bicarbonato del paciente, el bicarbonato real. Digo que yo me lo acuerdo fácil porque si miramos en el inicio y en el final de la ecuación, es lo real. Es el anión gap real, así arranca, y termina con el bicarbonato real, así termina. Y después el valor del bicarbonato es fijo, es 24, como para ir armando esa cuenta. Entonces lo digo una vez más y ya es el gap real menos el gap normatizado, que eso tenía que ver con ajustarlo a la albúmina y al pH, dividido 24 menos el bicarbonato real. El valor normal de esa cuenta, que es el cociente delta-delta, suele ser entre 1 a 2. ¿A qué voy con esto? Si el valor da por debajo de 1, uno pensaría que esa acidosis metabólica con gap aumentado, a su vez, se debe a que hay una pérdida de bicarbonato y hipercloremia. Es una acidosis metabólica mixta o de génesis mixta. Por dar un ejemplo, podría ser un paciente deshidratado por diarrea, que pierde bicarbonato por diarrea, y que se chocó y que tiene a su vez una acidosis láctica. En esos pacientes, si uno hiciera esta cuenta, tendría que dar por debajo de 1. Y lo que uno se pregunta también es si viene por arriba de 2,
eso significa que partieron de una alcalosis metabólica previa, cualquiera sea la causa. Por ejemplo, lo más común que nosotros vemos es justamente los vómitos, la estenosis hipertrófica de píloro, son las causas del tubo digestivo alto. O si no, lo otro, si viene por arriba de 2, puede ser que partíamos de un bicarbonato alto porque el paciente había tenido una acidosis respiratoria, por ejemplo, por una bronquiolitis. Pero es como para que uno tenga en cuenta, saber hacer si el gap normatizado o esperable, y eso nos permite hacer este cociente delta-delta para ir definiendo causas. Y después, lo que sí ha aparecido en algún artículo, pero yo lo he visto en cetoacidosis diabética, es el hecho de cuando en el contexto de una cetoacidosis, tenés un gap por arriba de un valor que yo también tengo el recuerdo que es 35, como puso por ahí uno de ustedes, ahí estás pensando que no se justifica solamente por ácidos endógenos, tanto los cetoácidos como el ácido láctico, sino que uno sospecharía que podría haber una causa exógena. Pero la verdad es que esto que están comentando y que dijo Matías y alguien más comentó, lo he visto en cetoacidosis diabética. En ese contexto, un valor arriba de 35 podría uno pensar que hay algún ácido exógeno. Pero bueno, no sé si contesté, hice muy largo lo que dije, pero estaría bueno que si hay dudas las digan y las resolvemos. Agus, yo tengo una pregunta, re que tenía que haber estudiado para dar la clase, pero se me ocurrió ahora, rememorando de alguna guardia con Yamil. Como vos dijiste, y acá nosotros lo planteamos en el protocolo de lectura de este que propusimos y que está pegado en el Padlet, el GAP debería de normatizarse según la albúmina y el pH. En un paciente acidótico e hipoalbuminémico, ¿esa normatización se suma, no se suma? ¿Cuál sería el GAP real de nuestro paciente? El GAP esperable, mejor dicho. Sí, es que en realidad es justamente, a ver si yo te entendí, vos pensá esto, vos al normatizar el GAP, es decir, para ese paciente cuál sería el valor normal a la albúmina y al pH, y en base a eso ves el real que tiene. ¿A qué voy con esto? Lo mismo que dije antes, si tenía un pH de 7-10, pensá que el gap que debería tener ese paciente para ese pH, o para considerarlo uno normal, sería de 9. Por cada punto 0,1 que bajó el pH, baja un punto el gap. Entonces, si ese paciente tenía que tener un valor de 9 y tiene 25, por dar un ejemplo exagerado, vos sabés que tiene 16 puntos por arriba del normal, ¿sí? Pasa más con la albúmina. Vos pensás que el gap está formado principalmente por la carga aniónica de la albúmina. Entonces, si hay menos albúmina, el gap normal para ese paciente va a ser menos, porque tenés menos carga aniónica. De ahí que por cada punto que baja la albúmina, baja 2,5 lo que es el gap normatizado. Pero es entender que en realidad el 12 que usamos habitualmente, dependemos del pH y de la albúmina. Si no tienen albúmina y pH normales, los tenés que ajustar. Y en base a eso sabés cuál es el valor patológico. No sé si ibas a eso, Ale. Sí, justamente. Después, una cosa, ya que creo que una de las preguntas, esto que hablan de la sistematización, piensen eso, que al momento en realidad de hablar de acidosis o alcalosis metabólica, el trastorno primario creo que todos lo tenemos claro, que es, si estamos hablando de una acidosis va a ser la disminución del bicarbonato, si estamos hablando de una alcalosis va a ser el aumento del bicarbonato. Tal vez lo que uno tiene que tener siempre claro es qué me pregunto frente a ese trastorno primario, cuál es la causa del trastorno primario. Que tal vez en el de alcalosis es bueno tener como un parámetro en la cabeza, o las causas así como más probables. En pediatría, lo que uno se tiene que preguntar principalmente ante una alcalosis metabólica es por dónde perdió cloro el paciente. Porque por más de que está estipulado en la bibliografía que hay un pequeño grupo que esta alcalosis se debe a ganancia de alguna alcaliz, es infrecuente y probablemente lo vean pocas veces en toda su vida profesional. Yo la verdad que en los años que estoy no tengo recuerdo de haber visto una alcalosis metabólica por ganancia de bicarbonato o de álcalis. Y sí lo que tendemos a ver, 99,9% de las veces en pediatría,
es en realidad que estas alcalosis metabólicas se deben a la pérdida de cloro. Y ahí es donde hay 3 lugares en donde uno rápidamente tiene que pensar por dónde perdió cloro. Lo más frecuente que nosotros vemos, ya dijeron, pérdidas digestivas. O que sean vómitos, o que sea una estenosis hipertrófica de píloro, o la sonda nasogástrica abierta, o una paciente que tiene bulimia también puede justificar justamente esta alcalosis. Y en otro lugar uno puede pensar en las pérdidas por sudor, que lo van a ver en los fibroquísticos, y eso lo ven más que nada en el verano. Entra un fibroquístico tal vez para hacer antibióticos o deshidratado, el motivo que sea, pero le hacen un medio interno y van a encontrar que está alcalótico, porque ese paciente va a perder cloro justamente a través del sudor. Y esto iba a decir, muchas veces lo que les va a pasar es que acompañada de esta alcalosis metabólica van a ver que los pacientes pueden tener una hiponatremia. Y di 2 ejemplos en los cuales ustedes se encuentran con esa situación. Si el paciente tiene vómitos por la causa que sea, seguramente va a ir acompañado de contracción de volumen. Y esto creo que Yamil algo intentaba decir. Piensen que cuando están ante una alcalosis metabólica, la gran mayoría, sobre todo si es por pérdidas digestivas, bueno, renales también, están deshidratados. Esa contracción de volumen va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y piensen eso, ahí la prioridad para el organismo es en realidad reponer ese déficit que tiene de volumen, y al activarse este sistema y tener la aldosterona alta, la aldosterona retiene sodio y retiene agua, pero para retener sodio siempre va acompañado de algún anión, y el anión suele ser el bicarbonato. Entonces, uno tiene en alcalosis metabólica un mecanismo de generación de la alcalosis que suele tener que ver con la pérdida de cloro, pero a su vez tenés mecanismos de mantenimiento de esas alcalosis que suelen tener que ver la mayoría de las veces que van acompañadas de contracción de volumen, de activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por lo tanto, a nivel renal, reabsorción de sodio con bicarbonato y agua. Por eso es que a veces en una alcalosis metabólica uno puede encontrarse con un pH en la orina que tiende a estar por debajo de 5,5, de 6,5. Tienden hacia hacer pHs en realidad ácidos por este mecanismo que yo les digo. Y en el contexto de eso, como la principal prioridad de este sistema es reabsorber agua, es que esos pacientes suelen tener hiponatremias leves, sobre todo cuando son por pérdidas digestivas. Y ahí tiene una diferencia grande con el fibroquístico, que el fibroquístico por sudor, además de cloro, pierde sodio. Entonces, uno puede llegar a ver un medio interno de un píloro y de un fibroquístico, y son, el estado ácido-base probablemente sea muy parecido, pero cuando miran el sodio, en la estenosis hipertrófica de píloro tienen una hiponatremia leve entre 130 y 135, y tal vez el fibroquístico tiene por debajo de 130 el sodio. Es algo más llamativo. Y a su vez tienen el otro grupo de causas, que son las pérdidas renales. Y ahí tienen los diuréticos, tienen algunas tubulopatías como el Bartter y el Hittelman, y a veces el exceso de mineralocorticoides. Pero como para uno tener el enfoque en alcalosis metabólica, por definición voy a pensar por dónde pierde cloro. Puede ser por el sudor, puede ser por vía digestiva principalmente alta, o puede ser a nivel renal. Y eso también es lo que decía Yamil, que si es por vía renal y uno no encuentra exactamente cuál es la causa, porque pensemos esto, si a uno le dicen que el paciente está con diuréticos porque tiene una cardiopatía, ya sabemos que esa es la causa. Pero puede pasarnos que no haya una causa clara, y ahí es donde uno tiene que fijarse en la presión del paciente. Si la presión es normal, dentro de las causas están las tubulopatías como el Bartter y el Hittelman, y si la presión está alta y el paciente está hipertenso, lo que uno tiene que ir a medir es la renina y la aldosterona. Que sobre eso tampoco voy a decir mucho más, pero según si están bajas o altas, son las sospechas diagnósticas que uno va a tener. Sí, voy a decir una cosa, el Bartter y el Hittelman, porque ha pasado en alguna guardia, el sello de impronta en esas 2 tubulopatías es una hipopotasemia franca y alcalosis metabólica hipoclorémica. Ese es el sello impronta de estas 2 tubulopatías. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ingresan con alguna de estas tubulopatías, como entran muy deshidratados esos pacientes, puede que de inicio tengan una acidosis. Entonces puede que uno no lo sospeche. A medida que rehidratan al paciente, ahí se pone de manifiesto, en general dentro de las 24 horas, una alcalosis metabólica muy marcada y con una hipopotasemia que, pese a que intenten, no la pueden corregir. Les digo porque ha pasado alguna vez, pero eso respecto a lo que es la alcalosis.
Y de acidosis, no sé si tienen alguna duda. Yo hay dos cosas que les digo de acidosis porque, complementando lo que decían los chicos, y a veces nos ha pasado, a veces uno tiene que tener en claro los efectos que tiene la acidosis metabólica sobre el potasio y sobre el calcio. A veces tendemos a hacer esta corrección que por cada 0,1 que baja el pH, sube 0,6 el potasio, ¿no? En el contexto de una acidosis. Y tal vez eso sí, si uno intenta ser más estricto, es dependiente esta correlación entre el pH y el potasio, así es una acidosis mineral, y con eso uno se refiere principalmente a las acidosis hiperclorémicas, o si es una acidosis orgánica, sea por ácidos endógenos o exógenos. ¿A qué voy con esto? Frente a una acidosis mineral, lo que uno tiende a ver es que por cada 0,1 que bajó el pH, yo voy a poner un rango, que es lo que suele aparecer en muchos libros, aumenta 0,3 a 0,6 el potasio. ¿Por qué es eso? Porque en realidad el protón que ingresa a las células no puede ir acompañado por el cloro, entonces es más estricto que la entrada de uno se acompañe de la salida de otro. O sea, la entrada del protón que se acompañe en forma más estricta por la salida de potasio. Eso no es tan así en las acidosis orgánicas, porque lo que se vio es que algunos de estos ácidos orgánicos pueden difundir atrás de la membrana y acompañar a ese protón. ¿A qué voy con esto? Que en acidosis orgánicas, por cada 0,1 que baja el pH, tiende a subir 0,1 a 0,3, lo que es el potasio. Es más despreciable en realidad esta comparación. Y ahí es donde a veces van a encontrar que ven en el contexto de una cetoacidosis que el hecho de corregir el potasio tiene que ver más con el valor absoluto y no con el hecho de ajustarlo. Y tiene que ver con eso. Piensen que una cetoacidosis está catalogada como una acidosis orgánica, y por eso sabemos que por cada 0,1 que baja el pH, puede que llegue a subir solamente 0,1 el potasio. No es algo en realidad para jerarquizar al momento de corregir justamente un potasio en esos pacientes. Y vuelvo a decir, lo digo porque a veces en cetoacidosis diabética hacemos esa cuenta, por cada 0,1, 0,6. Y en cetoacidosis, como en otras acidosis orgánicas, sería 0,1, 0,1. Y sobre el calcio, que también es importante, siempre acuérdense que en el contexto de una acidosis metabólica, lo que va a pasar con el calcio es que va a tender a aumentar. También se produce una hipercalcemia. Hay liberación del calcio iónico, que en realidad su principal transporte en el plasma es la albúmina. Como la albúmina está saturada, digamos, lo que va a pasar es que en realidad el calcio tiende a liberarse al plasma. ¿Y a qué voy con esto? Que si uno estuviera pensando, que eso deberían ver el paciente, pero en corregir una acidosis metabólica con bicarbonato de sodio, tienen que saber que primero tienen que ver que estos dos iones estén en un rango seguro. Es decir, el potasio, que está en un rango seguro, y el calcio, que está en un rango seguro. Porque si ustedes corrigen con bicarbonato de sodio, lo que les va a pasar es que van a poner de manifiesto una hipopotasemia o una hipocalcemia, y por lo tanto se van a poner de manifiesto los síntomas que tienen que ver con eso. Pero bueno, eso era más o menos lo que quería sumar a lo que dijeron los chicos, que fueron súper claros y ordenados. No sé si hay alguien que quiera comentar otra cosa o alguna duda, si no, nos vemos en la segunda clase. Hablen, no manden chat. A ver, que no le... Se nos complica. Perdón. Genial. Me encantó tu comentario, Adri. El mejor. Bueno, nada, nos vemos en la próxima clase y charlamos de los iones del paciente y algunas otras cosas. Repasen los casos clínicos, dicen acá las jefas. Si no, ausente.